Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse.
Cuando Valentina Cruz anunció su embarazo en la cena familiar del domingo, su madre dejó caer el plato de porcelana que había pertenecido a su abuela. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de la casa en Bogotá fue apenas audible comparado con el grito que siguió. Valentina, de 24 años, estaba soltera, sin pareja conocida, y ahora esperaba un bebé que, según su familia conservadora, era una vergüenza imperdonable. Lo que ninguno de ellos sabía era que el padre de esa criatura era Sebastián Maldonado, el director ejecutivo de la empresa más importante de Colombia, un hombre que Valentina había conocido en circunstancias que cambiarían ambas vidas para siempre. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Valentina trabajaba como mesera en El Mirador, uno de los restaurantes más exclusivos de Bogotá. Era un trabajo temporal mientras terminaba su carrera de diseño gráfico en la universidad. El salario no era espectacular, pero las propinas eran generosas, y el ambiente elegante le recordaba constantemente las aspiraciones que tenía para su futuro. Valentina provenía de una familia de clase media trabajadora del barrio Kennedy. Su padre, Rodrigo Cruz, era conductor de autobús y su madre, Beatriz, trabajaba como costurera desde su casa. Tenían 3 hijos, Miguel el mayor, que trabajaba en construcción, Valentina la del medio, y Sofía, la menor, que todavía estaba en la secundaria. Eran una familia unida pero tradicional, con valores arraigados en el catolicismo y las expectativas sociales. Una mujer decente se casa antes de tener hijos. Era el mantra constante de su madre. No queremos que la gente hable mal de nuestra familia. Valentina había crecido escuchando estas advertencias, estas reglas no escritas sobre cómo debía comportarse, cómo debía vestirse, cómo debía vivir su vida. Pero ella tenía sueños que iban más allá de las expectativas familiares. Quería estudiar, viajar, construir una carrera antes de pensar en matrimonio e hijos. Esa noche de marzo, el restaurante estaba particularmente ocupado. Era la temporada de eventos corporativos y El Mirador era el lugar preferido para cenas de negocios. Valentina atendía su sección cuando el gerente se acercó apresuradamente. «Valentina, necesito que cubras la mesa privada del segundo piso. Es una cena muy importante. El CEO de Maldonado Industries está aquí con inversores internacionales. Necesito que seas profesional, discreta y eficiente». Valentina asintió, alisando su uniforme negro y recogiendo su libreta. Subió las escaleras hacia el comedor privado, un espacio elegante con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad iluminada. Cuando entró, 5 hombres en trajes caros estaban sentados alrededor de la mesa, pero fue uno en particular quien captó su atención inmediatamente. Sebastián Maldonado tenía 32 años, aunque su presencia lo hacía parecer mayor. Era alto, con cabello negro peinado hacia atrás, ojos oscuros penetrantes y una mandíbula angular que le daba un aspecto severo pero atractivo. Llevaba un traje gris perfectamente entallado y un reloj que probablemente costaba más que el salario anual de Valentina. «Buenas noches, señores», dijo Valentina con su voz más profesional. «Soy Valentina y estaré atendiéndolos esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» Los hombres apenas la miraron, excepto Sebastián. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento que se sintió más largo de lo que realmente fue. Había algo en su mirada que la hizo sentir vista, realmente vista, no solo como una mesera, sino como una persona. La cena procedió normalmente. Valentina tomó órdenes, sirvió vino, trajo platos elaborados de la cocina. Era profesional y eficiente como siempre. Pero cada vez que entraba a la habitación, sentía los ojos de Sebastián siguiéndola hacia el final de la cena. Cuando Valentina estaba retirando los platos de postre, uno de los inversores, claramente ebrio, la agarró del brazo. «Eres muy bonita», dijo el hombre con acento extranjero, su aliento apestando a whisky. «¿Cuánto cobras por más que solo servir comida?» Valentina se quedó helada, insultada e indignada.
Antes de que pudiera responder, Sebastián se puso de pie bruscamente. «Señor Harrison», dijo Sebastián con voz fría como el acero. «Eso fue completamente inapropiado. Le sugiero que se disculpe inmediatamente con la señorita, o nuestra reunión de negocios terminará aquí mismo». El hombre, aparentemente sorprendido por la reacción del CEO, murmuró una disculpa. Sebastián se volvió hacia Valentina. «¿Está bien?», le preguntó con genuina preocupación en sus ojos. «Sí, señor». «Gracias», respondió Valentina, sorprendida por su intervención. Cuando la cena terminó y los hombres se fueron, Valentina pensó que ese sería el fin de su interacción con Sebastián Maldonado. Pero se equivocaba. Al día siguiente, mientras Valentina estudiaba en la biblioteca de su universidad, recibió un mensaje de un número desconocido. «Soy Sebastián Maldonado. Espero que esto no sea inapropiado, pero obtuve tu número del restaurante. Quería disculparme personalmente por el comportamiento de mi asociado anoche. ¿Puedo invitarte a un café para compensarlo?». Valentina se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. El CEO de una de las empresas más importantes de Colombia la estaba invitando a tomar café. Era surreal. Su primer instinto fue declinar. Venían de mundos completamente diferentes. Pero algo en ella, quizás curiosidad, quizás el recuerdo de cómo él la había defendido, la hizo responder. «Está bien. ¿Cuándo y dónde?». Así comenzó una relación que ninguno de los dos había planeado. Se encontraron en una pequeña cafetería lejos del centro de la ciudad, donde era menos probable que Sebastián fuera reconocido. Hablaron durante horas. Sebastián le contó sobre la presión de dirigir una empresa que había sido fundada por su abuelo, sobre las expectativas familiares, sobre cómo a veces se sentía atrapado en una vida que había sido diseñada para él antes de que naciera. Valentina le habló de sus sueños de diseño, de su familia trabajadora, de cómo estaba determinada a crear una vida mejor para sí misma a través de la educación y el trabajo duro. «Eres diferente a las personas que normalmente conozco», le dijo Sebastián. «Auténtica, real. Todos en mi mundo están interpretando un papel, tratando de impresionarme o usar mi posición para su propio beneficio. Pero tú simplemente eres tú misma. Quizás es porque no tengo nada que ganar de ti», respondió Valentina honestamente. «No estoy en tu mundo, no estoy buscando conexiones o favores. Y eso es exactamente lo que hace que hablar contigo sea tan refrescante». Los encuentros continuaron. Café se convirtió en cenas en restaurantes discretos. Cenas se convirtieron en largas caminatas por el Parque Simón Bolívar. Y eventualmente lo inevitable sucedió. Se enamoraron, pero era una relación complicada desde el principio. Sebastián estaba bajo constante escrutinio público. Su familia tenía expectativas sobre con quién debería casarse, alguien de su misma clase social, alguien que pudiera aportar conexiones empresariales, alguien que encajara en su mundo de élite. «Mi madre ya tiene seleccionadas 3 candidatas apropiadas», le confesó Sebastián una noche mientras caminaban. «Hijas de otros empresarios, mujeres que han ido a las escuelas correctas, que tienen los apellidos correctos. ¿Y yo?». Te preguntó Valentina, aunque ya conocía la respuesta. «Tú eres quien realmente quiero», dijo Sebastián tomando sus manos. «Pero mi familia...». «Es complicado». Valentina entendía. Ella también venía de una familia con expectativas estrictas. Si sus padres supieran que estaba saliendo con alguien, especialmente con un hombre rico que probablemente nunca se casaría con ella, la juzgarían severamente. Así que mantuvieron su relación en secreto. Se encontraban en lugares discretos, usaban aplicaciones de mensajería encriptadas, actuaban como extraños cuando ocasionalmente se cruzaban en público. Era emocionante al principio, como protagonizar su propia historia de amor prohibido, pero también era agotador. Valentina odiaba la necesidad de mentir a su familia sobre dónde estaba. Sebastián estaba cansado de la doble vida,
de actuar como el CEO soltero y disponible en público, mientras en privado su corazón pertenecía completamente a Valentina. Una noche, después de 3 meses de relación secreta, las cosas cambiaron. Estaban en el apartamento privado que Sebastián mantenía en el norte de Bogotá, uno de varios que poseía y que usaba cuando necesitaba escapar de su mansión familiar en Chía. Habían cenado, tomado vino, hablado sobre sus días. Y entonces, por primera vez, su relación se volvió física. Fue hermoso, íntimo, lleno de emociones acumuladas durante meses. Pero también fue el comienzo de complicaciones que ninguno de ellos había anticipado. 2 semanas después, Sebastián le dijo que necesitaba distanciarse temporalmente. Su familia estaba presionándolo para que asistiera a eventos sociales con una de las mujeres que consideraban apropiadas. Isabel Ochoa, hija de un magnate de la construcción. Es solo por apariencias, le aseguró Sebastián. No significa nada, pero necesito mantener la paz con mi familia mientras resuelvo cómo manejar esto. Valentina aceptó, aunque le dolía. Entendía la posición imposible en la que Sebastián estaba. Pero entender no hacía que fuera menos doloroso ver fotos de él con Isabel en eventos de gala, en revistas de sociedad, en redes sociales. Durante un mes, apenas se comunicaron. Sebastián envió algunos mensajes breves, explicando que su familia estaba vigilándolo más de cerca, que necesitaba ser cauteloso. Valentina se sumergió en sus estudios y su trabajo, tratando de no pensar en la creciente posibilidad de que su relación estuviera terminando antes de realmente comenzar. Y entonces descubrió que estaba embarazada. Al principio Valentina no podía creerlo. Habían usado protección esa noche. Pero como cualquier persona educada sabe, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. La pequeña línea azul en la prueba de embarazo que compró en una farmacia lejos de su barrio confirmó lo que su cuerpo ya le estaba diciendo. Valentina se sentó en el baño de su pequeña habitación en la casa de sus padres, mirando la prueba positiva, sintiendo como si su mundo se estuviera desmoronando. Tenía 24 años, estaba a punto de graduarse, tenía planes para su carrera, y ahora estaba embarazada de un hombre que había desaparecido prácticamente de su vida, un hombre cuya familia nunca la aceptaría, un hombre que probablemente terminaría casándose con alguien de su mismo nivel social. Intentó contactar a Sebastián. Le envió mensajes que quedaron sin respuesta durante días. Llamó a su teléfono privado pero no contestó. Finalmente, desesperada, fue a las oficinas de Maldonado Industries, un edificio imponente de vidrio y acero en el distrito financiero de Bogotá. «Necesito ver al señor Maldonado», le dijo a la recepcionista, una mujer impecablemente vestida que la miró con desdén, apenas disimulado. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista con tono condescendiente. «No, pero es importante. El señor Maldonado no recibe visitantes sin cita previa. Si desea programar una reunión, puede enviar una solicitud formal a través de nuestro sitio web». Valentina quería gritar. Quería explicar que tenía información que Sebastián necesitaba saber. Pero mirando alrededor de la elegante recepción, viéndose reflejada en las paredes de cristal con su ropa simple y su mochila de estudiante, se dio cuenta de lo fuera de lugar que estaba. Este era el mundo de Sebastián, un mundo al que ella nunca pertenecería. Se fue sintiéndose derrotada y completamente sola. Durante 2 semanas más, llevó el secreto del embarazo sola, luchando con náuseas matutinas que ocultaba a su familia, preocupándose por el futuro, considerando opciones que nunca pensó que tendría que considerar. Y entonces, una noche, Sebastián apareció en la puerta de su casa. Lucía terrible, con ojeras profundas, el cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. «Valentina, lo siento mucho», dijo apenas ella abrió la puerta, manteniendo la voz baja para no despertar a su familia. «Mi teléfono fue hackeado.
Mi padre contrató a alguien para monitorear mis comunicaciones. Tuve que conseguir un nuevo dispositivo y fue un proceso complicado recuperar tus datos de contacto. Vi tus mensajes recién hoy. ¿Qué es tan urgente? Valentina lo llevó afuera, lejos de la casa. Caminaron hasta un pequeño parque cercano, vacío a esa hora de la noche, excepto por algunos perros callejeros y un vigilante durmiendo en una banca. Estoy embarazada, dijo Valentina sin preámbulos. De 3 meses. Sebastián se quedó completamente quieto. Su rostro pasó por una serie de expresiones: shock, confusión y luego algo que Valentina no pudo identificar completamente. ¿Miedo, pánico? ¿Estás segura?, preguntó finalmente, completamente segura. He ido al médico. Tengo ecografías. Es real, Sebastián. Sebastián se pasó las manos por el cabello, un gesto de estrés que Valentina había aprendido a reconocer. Esto es complicado. Lo sé, dijo Valentina, sintiendo lágrimas, amenazando con caer. Créeme, lo sé. No planeé esto, pero está sucediendo y necesitaba que lo supieras. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Sebastián. No lo sé, admitió Valentina. Pero necesito saber qué papel, si alguno, quieres jugar en esto. Porque puedo hacerlo sola si es necesario. No voy a obligarte a nada. Pero mereces saberlo, y yo merezco saber dónde estás parado. Sebastián se sentó en un banco del parque con la cabeza entre las manos. Mi familia. Si se enteran de esto. Valentina, no solo soy un CEO, soy el heredero de un imperio familiar que tiene más de 60 años. Hay expectativas, responsabilidades. Mi padre está enfermo. El consejo está presionando para que me case pronto y establezca una línea de sucesión clara. Si descubren que tengo un hijo fuera del matrimonio con alguien que ellos consideran inapropiada... Entiendo, interrumpió Valentina, su voz fría. Soy una vergüenza potencial para tu preciosa familia. Mensaje recibido. No, dijo Sebastián rápidamente, tomando sus manos. No es eso. Tú no eres una vergüenza. Mi familia es anticuada, elitista, atrapada en ideas del siglo pasado sobre clase y estatus. Pero eso no significa que compartas sus valores, pero tampoco estás dispuesto a desafiarlos, señaló Valentina. Sebastián no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, para encontrar una manera de manejar esto que funcione para todos. Dame una semana. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Sebastián la contactaba esporádicamente con actualizaciones vagas sobre cómo estaba trabajando en una solución. Mientras tanto, el embarazo de Valentina progresaba y se volvía cada vez más difícil ocultarlo. Fue su madre quien finalmente lo notó. Beatriz entró al baño una mañana mientras Valentina estaba vomitando, y luego vio cómo su hija trataba de ocultar su vientre ligeramente redondeado con ropa holgada. Valentina, dijo su madre con voz temblorosa, estás embarazada. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. Valentina no pudo mentir, no frente a la mirada penetrante de su madre. Asintió y vio cómo el rostro de Beatriz pasaba del shock a la decepción y luego a la ira. ¿Cómo pudiste?, gritó su madre. ¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia? ¿Quién es el padre? ¿Es ese novio secreto que pensabas que no sabíamos que tenías? Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, fue peor. Su padre, un hombre tradicionalmente tranquilo, estaba furioso. Una hija mía embarazada sin estar casada. Rugió. ¿Qué van a decir los vecinos? La familia. ¿La gente de la iglesia? Fue en la cena dominical familiar, 2 días después, cuando todo alcanzó su punto culminante. Toda la familia extendida estaba presente. Abuelos, tíos, tías, primos. Beatriz, incapaz de guardar el secreto más tiempo, anunció el embarazo de Valentina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron las reacciones. ¡Qué vergüenza!, exclamó su abuela paterna santiguándose. Siempre supe que esa niña era problemática, murmuró una tía. ¿Y el padre? ¿Al menos va a casarse contigo?, preguntó su tío Carlos. Valentina se quedó sentada,
las mejillas ardiendo de humillación, mientras su familia la juzgaba, la criticaba, la hacía sentir como si hubiera cometido el peor crimen imaginable. Su hermano Miguel intentó defenderla, pero fue silenciado por su padre. ¿Quién es el padre?, le exigió saber Rodrigo. Al menos mereces que se haga responsable. No va a casarse conmigo, respondió Valentina en voz baja. Y prefiero no decir quién es. Por supuesto que no va a casarse contigo, dijo su madre con amargura. Probablemente ya está casado, o simplemente usó a mi hija y ahora la abandonó. Las palabras dolieron, no porque fueran completamente falsas, sino porque contenían suficiente verdad para hacer daño. Sebastián no estaba casado, pero esencialmente la había abandonado para proteger su posición social y empresarial. Creo que deberías irte de esta casa, dijo su padre finalmente. No puedo tener a una hija embarazada y sin casarse viviendo bajo mi techo. Es una vergüenza que no puedo soportar. ¡Rodrigo!, exclamó Beatriz sorprendida. Es nuestra hija. Es una vergüenza para esta familia, insistió Rodrigo. Si se quiere comportar como una cualquiera, que viva las consecuencias. Valentina se levantó de la mesa con dignidad que no sabía que poseía. Está bien, dijo con voz temblorosa pero firme. Me iré. No necesito estar donde claramente no soy bienvenida. Empacó sus cosas esa misma noche, mientras su madre lloraba silenciosamente en la cocina y su padre se negaba a mirarla. Su hermana menor, Sofía, la ayudó a empacar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No es justo, susurraba Sofía. No deberían tratarte así. La vida no siempre es justa. Hermanita, respondió Valentina abrazándola fuerte. Pero sobreviviré. Siempre lo hago. Valentina se mudó a un pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras de universidad. Era diminuto, apenas suficiente espacio para una cama y un escritorio en su habitación, pero era suyo. Aumentó sus horas en el restaurante, trabajando turnos dobles cuando podía, ahorrando cada peso para el bebé que venía. También intentó contactar a Sebastián de nuevo. Esta vez él respondió. Se encontraron en un café, y Sebastián parecía haber envejecido años en las semanas desde su último encuentro. Mi padre murió, dijo Sebastián sin preámbulos. Hace 2 semanas, cáncer. Sabíamos que estaba enfermo, pero se deterioró más rápido de lo esperado. Lo siento mucho, dijo Valentina sinceramente. A pesar de todo, ahora hay más presión que nunca, continuó Sebastián. El consejo está insistiendo en que me case inmediatamente para estabilizar la empresa. Hay rumores de una adquisición hostil, inversores nerviosos. Necesitan ver continuidad, tradición, estabilidad. ¿Y el bebé? Y preguntó Valentina. Sebastián sacó un sobre de su chaqueta. Esto es un cheque. Suficiente para cubrir todos los gastos médicos, para que no tengas que trabajar durante el embarazo y después del nacimiento. También he establecido un fideicomiso para el bebé. Estará bien cuidado financieramente. Valentina miró el sobre sin tomarlo. ¿Y tú? ¿Vas a ser parte de la vida de este niño? No puedo, respondió Sebastián, y por primera vez Valentina vio verdadera angustia en sus ojos. No de la manera que merezco ser. Si reconozco públicamente a este niño, mi familia lo rechazará. El consejo me destituirá como CEO. Todo el legado de mi padre se desmoronará. Hay demasiadas personas que dependen de esta empresa, demasiados empleos en juego. Entonces, estás eligiendo tu empresa sobre tu hijo, dijo Valentina con voz hueca. Estoy eligiendo mantener viva una empresa que emplea a más de 5.000 familias en Colombia, corrigió Sebastián. No es una elección que hago fácilmente o con alegría, pero es la elección que tengo que hacer. Entonces no necesito tu dinero, dijo Valentina, empujando el sobre de regreso hacia él.
No quiero nada de alguien que puede tan fácilmente abandonar a su propio hijo. Valentina, por favor, sé razonable. Este dinero puede hacer tu vida más fácil. No quiero que mi vida sea más fácil con dinero de sangre, respondió Valentina. Quiero que mi hijo tenga un padre, pero si no puede ser eso, entonces prefiero no tener nada de ti. Se levantó para irse, pero Sebastián la detuvo. Al menos déjame ayudar financieramente. No tienes que decirle a nadie de dónde viene el dinero. Piensa en el bebé. Valentina dudó. Su orgullo le decía que rechazara todo de Sebastián, pero su pragmatismo le recordaba que criar a un hijo sola sería increíblemente difícil, especialmente sin el apoyo de su familia. Finalmente asintió y tomó el sobre. Pero no esperes nada más de mí, dijo. No voy a buscarte de nuevo. Este dinero es todo lo que mi hijo recibirá de ti. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Valentina. Trabajaba cuando podía, asistía a clases cuando su cuerpo se lo permitía y se preparaba para la maternidad sola. Sus compañeras de apartamento fueron increíblemente solidarias, ayudándola con cosas prácticas y ofreciendo apoyo emocional. Su hermana Sofía la visitaba en secreto, trayendo comida que su madre preparaba pero no admitía era para Valentina. Era la manera de Beatriz de mostrar que todavía se preocupaba sin desafiar la decisión de su esposo de cortar contacto con su hija. Valentina dio a luz a una niña hermosa en octubre, 5 meses después de ser expulsada de su casa. La llamó Isabela, por su abuela paterna que había muerto cuando Valentina era niña y que siempre había sido amable con ella. La maternidad fue agotadora, pero también transformadora. Mirando a su hija pequeña, Valentina sintió un amor tan intenso que la abrumaba. Y también sintió una determinación renovada de darle a Isabela la mejor vida posible, sin importar cuán difícil fuera. Cuando Isabela tenía 3 meses, Valentina finalmente se graduó de la universidad. Fue a la ceremonia sola, llevando a Isabela en un cargador de bebé. Mientras cruzaba el escenario para recibir su diploma, miró a la audiencia y vio algo inesperado. Su madre, sentada en la última fila, llorando silenciosamente. Después de la ceremonia, Beatriz se acercó tímidamente. «Tu padre no sabe que estoy aquí», dijo. «Pero no podía perderte tu graduación. Estoy muy orgullosa de ti, hija». Las dos mujeres se abrazaron por primera vez en meses, con Isabela entre ellas. «Mamá, lo siento», susurró Valentina. «No», dijo Beatriz firmemente. «Yo lo siento. Debí haberte apoyado desde el principio. Eres mi hija y te amo, sin importar qué». Ese fue el comienzo de una reconciliación lenta con su familia. Beatriz comenzó a visitar regularmente, trayendo ropa de bebé y comida. Eventualmente incluso Rodrigo se ablandó, aunque nunca admitió que estaba equivocado. Simplemente apareció un día con un cochecito de bebé y actuó como si nunca hubiera expulsado a su hija de la casa. Valentina encontró trabajo como diseñadora gráfica junior en una agencia de publicidad. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba razonablemente bien y le permitía trabajar desde casa algunos días, lo cual era crucial con un bebé. Usaba parte del dinero que Sebastián le había dado para cubrir los gastos del apartamento y la guardería, guardando el resto para el futuro de Isabela. Y entonces, cuando Isabela tenía 6 meses, todo cambió de nuevo. Valentina estaba en un centro comercial un sábado por la tarde, comprando pañales cuando vio a Sebastián. No estaba solo, estaba con Isabel Ochoa, la mujer de su mismo nivel que su familia había elegido para él. Y no solo estaban juntos, estaban comprando ropa de bebé. El corazón de Valentina se hundió. ¿Sebastián iba a ser padre con otra mujer? ¿Iba a darle a esa mujer la familia que le había negado a Valentina e Isabela? Instintivamente, Valentina se volteó para irse antes de que la vieran. Pero Isabela eligió ese momento para hacer un ruido fuerte, y Sebastián giró su cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la multitud del centro comercial.
Valentina vio una serie de emociones cruzar el rostro de Sebastián: sorpresa, dolor, anhelo y algo más que no pudo identificar. Él dijo algo a Isabel y comenzó a caminar hacia Valentina. «Espera, por favor», dijo Sebastián cuando se acercó. «No tengo nada que decirte», respondió Valentina, ajustando a Isabela en sus brazos. «Pero yo tengo algo que decirte a ti», insistió Sebastián. Miró a Isabela con una expresión de asombro. «Es tu hija», confirmó Valentina. «Isabela, tiene 6 meses. Es hermosa», susurró Sebastián, y Valentina pudo ver que realmente lo pensaba. «Se parece a ti, Sebastián, debemos irnos», llamó Isabel, acercándose con una bolsa de compras. Luego vio a Isabela, y su expresión se volvió fría. «¿Quién es esta?» «Nadie importante», comenzó a decir Sebastián, pero Valentina lo interrumpió. «Soy la madre de su hija», dijo Valentina claramente. «Aunque él prefiere fingir que no existimos». Isabel miró entre Sebastián y Valentina con creciente comprensión. «¿Tienes un hijo?» «Isabel, ¿puedo explicar?», comenzó Sebastián, pero Valentina ya se estaba yendo. No iba a quedarse para presenciar más excusas, más mentiras, más negación. Isabela era su prioridad ahora, no el drama de Sebastián. Sin embargo, ese encuentro puso en movimiento una serie de eventos que Valentina nunca podría haber anticipado. Al día siguiente, Sebastián apareció en su apartamento. «Necesitamos hablar», dijo. «Ya no tenemos nada de qué hablar», respondió Valentina, tratando de cerrar la puerta. «Por favor», dijo Sebastián, y algo en su voz la hizo detenerse. «Hay cosas que no sabes, cosas que necesito explicarte». Valentina dudó, luego abrió la puerta lo suficiente para dejarlo entrar. Isabela estaba durmiendo en su cuna en la habitación. «Isabel y yo no estamos juntos», comenzó Sebastián. «Nunca lo estuvimos realmente. Fue un arreglo empresarial, una fusión de familias y negocios disfrazada de romance. Pero terminé ese arreglo ayer, después de verte». «¿Por qué?», preguntó Valentina cautelosamente. «Porque vi a mi hija por primera vez», respondió Sebastián, «y me di cuenta de que he estado viviendo una mentira, sacrificando lo que realmente importa por apariencias y expectativas. Pasé los últimos 6 meses miserable, preguntándome sobre ti y el bebé, odiándome por ser demasiado cobarde para hacer lo correcto. ¿Y ahora qué? ¿Tuviste una epifanía y todo está perdonado?» «No», dijo Sebastián, «no espero perdón. Pero quiero ser parte de la vida de Isabela. Quiero conocerla, quiero que sepa quién es su padre. Y si me lo permites, quiero intentar arreglar las cosas contigo también. Tu familia nunca lo permitirá», señaló Valentina. «Mi familia no tiene voz en esto», respondió Sebastián firmemente. «Soy el CEO, soy el presidente del consejo, y he tomado una decisión. Voy a reconocer públicamente a Isabela como mi hija. Si eso significa enfrentar escándalo, que así sea. Si eso significa conflicto con mi familia, lo enfrentaré. Mi hija merece tener un padre que no se avergüence de ella». Valentina quería creerle, pero había sido herida demasiadas veces. «¿Y qué hay de mí? ¿Dónde encajo en todo esto?» «Donde tú quieras estar», respondió Sebastián. «No voy a presionarte. No voy a fingir que puedo borrar los últimos 6 meses con disculpas. Pero si estás dispuesta a darme una oportunidad, me gustaría intentar construir algo real contigo. No basado en secretos o vergüenza, sino en honestidad y respeto mutuo». Antes de que Valentina pudiera responder, Isabela comenzó a llorar en la habitación. Instintivamente, ambos se movieron hacia el sonido. Valentina levantó a la bebé y la meció suavemente. Sebastián los miraba con una expresión de anhelo. «¿Puedo sostenerla?», preguntó tímidamente. Valentina dudó solo un momento antes de pasar a Isabela a los brazos de Sebastián. Ver a su hija con su padre por primera vez, ver cómo Sebastián la miraba con absoluto asombro y amor, algo se ablandó en el corazón de Valentina. «Está bien», dijo finalmente, «pero esto va despacio. Necesitas demostrar que realmente has cambiado, que no vas a desaparecer de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles». «Lo entiendo», dijo Sebastián, sin apartar los ojos de Isabela.
y lo haré. Lo prometo, los siguientes meses fueron una montaña rusa. Sebastián comenzó a visitar regularmente, aprendiendo a cambiar pañales, a dar biberones, a calmar a Isabela cuando lloraba. Al principio era torpe, claramente fuera de su elemento, pero era persistente. También cumplió su promesa de reconocer públicamente a Isabela. Hizo una declaración formal en una conferencia de prensa, anunciando que tenía una hija de 6 meses y que estaba comprometido a ser parte de su vida. El escándalo fue inmediato y masivo. CEO de Maldonado Industries tiene hija secreta. Gritaban los titulares. Heredero de imperio empresarial, rompe tradición familiar. ¿Quién es la madre misteriosa del bebé de Sebastián Maldonado? La familia de Sebastián estaba furiosa. Su madre, Elvira Maldonado, intentó presionarlo para que retractara la declaración. El Consejo de Directores convocó reuniones de emergencia. Hubo amenazas de demandas, de reestructuración empresarial, de destituirlo como CEO, pero Sebastián se mantuvo firme. Y para sorpresa de todos, incluyendo a él mismo, muchos inversionistas y empleados lo apoyaron. Veían su decisión de reconocer a Isabela no como una debilidad, sino como integridad, como alguien dispuesto a poner familia sobre apariencias. En una era donde la autenticidad es valorada, escribió un analista de negocios, la decisión de Maldonado de ser honesto sobre su vida personal podría fortalecer, no debilitar, su liderazgo empresarial. Mientras tanto, Valentina se encontró en el ojo del huracán mediático. Los reporteros intentaban descubrir quién era, dónde trabajaba, cómo conoció a Sebastián. Su jefe en la agencia de publicidad estaba encantado con la atención, viéndola como publicidad gratuita. Pero Valentina odiaba el escrutinio, la invasión de su privacidad. Sebastián contrató seguridad para ella e Isabela, asegurándose de que los paparazzi no pudieran acosarlas. También estableció un fideicomiso más sustancial para Isabela y ofreció comprarle a Valentina una casa más grande. «No necesito tu dinero», insistió Valentina. «Necesito que seas un padre presente». «Puedo ser ambas cosas», respondió Sebastián. «Pero entiendo tu punto. La presencia es más importante que los regalos materiales». Lentamente, muy lentamente, Valentina comenzó a confiar en Sebastián de nuevo. No era fácil. Había cicatrices de su abandono inicial, miedos de que desapareciera de nuevo cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero Sebastián demostraba consistentemente su compromiso. Venía a visitar incluso cuando estaba exhausto del trabajo. Aprendía sobre desarrollo infantil. Estaba presente en las citas médicas de Isabela. Y también estaba trabajando en su relación con Valentina. Cenas tranquilas después de que Isabela se dormía. Conversaciones honestas sobre sus miedos y esperanzas. Lentamente reconstruyendo la conexión que habían tenido antes de que todo se complicara. 6 meses después de su reencuentro, en el primer cumpleaños de Isabela, Sebastián organizó una pequeña fiesta en su apartamento privado. Valentina había invitado a su familia, que ahora la apoyaba completamente. Sebastián había invitado a algunos amigos cercanos y, sorprendentemente, a su madre. Elvira Maldonado era una mujer formidable de 60 años, impecablemente vestida, con una expresión que no revelaba ninguna emoción. Cuando entró al apartamento y vio a Valentina por primera vez, sus ojos la evaluaron de pies a cabeza. «Así que tú eres la mujer que capturó el corazón de mi hijo», dijo Elvira con tono neutro. «Soy la madre de su nieta», corrigió Valentina, negándose a ser intimidada. «Sí», dijo Elvira, y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. «Mi nieta. ¿Puedo verla?» Valentina llevó a Elvira a donde Isabela jugaba con bloques en el suelo. La bebé miró a su abuela con curiosidad, luego le ofreció uno de sus bloques con una sonrisa. Algo cambió en el rostro de Elvira. Se arrodilló, sin importarle su costoso vestido, y tomó el bloque.
Hola, Isabela, dijo suavemente. Soy tu abuela. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Elvira se acercó a Valentina en privado. Juzgué mal la situación, admitió. Pensé que eras una oportunista buscando aprovecharte de mi hijo. Pero veo cómo lo miras, cómo manejas todo con dignidad a pesar del escándalo. Y veo cómo mi hijo te mira a ti y a Isabela. Nunca lo había visto tan feliz, tan completo. Gracias, señora Maldonado, respondió Valentina, sorprendida por la honestidad. Llámame Elvira, dijo la mujer mayor, y espero que puedas perdonar a una vieja que estuvo demasiado preocupada con las apariencias y no lo suficiente con la felicidad de su hijo. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián ayudó a Valentina a limpiar. Isabela estaba dormida en su cuna, agotada por la emoción del día. Ha sido un año increíble, dijo Sebastián mientras lavaban platos. Hace exactamente un año, Isabela nació y yo era demasiado cobarde para estar allí. No puedo cambiar eso, pero estoy agradecido por cada día desde entonces. Yo también, admitió Valentina. Fue el año más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Me encontré a mí misma, encontré mi fuerza. Eres la mujer más fuerte que conozco, dijo Sebastián tomando su mano. Y sé que he dicho esto antes, pero te amo. No solo como la madre de mi hija, sino como la mujer extraordinaria que eres. Y si estás lista, me gustaría que consideraras casarte conmigo. No por apariencias, no por presión familiar, sino porque genuinamente quiero pasar el resto de mi vida contigo. Valentina miró a Sebastián, viendo la sinceridad en sus ojos. Hace un año, si él hubiera propuesto matrimonio, lo habría aceptado inmediatamente, desesperada por la validación y el apoyo. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que no necesitaba matrimonio para ser completa, para ser valiosa. Si se casaba con Sebastián, sería porque realmente lo quería, no porque lo necesitara. Pregúntame de nuevo en 6 meses, respondió Valentina. Cuando estés seguro de que es lo que realmente quieres y cuando yo esté segura de que puedo confiar completamente en ti de nuevo, Sebastián sonrió. Es justo. Te preguntaré de nuevo en 6 meses, y lo hizo. 6 meses después, en un día ordinario, mientras Isabela jugaba en el parque y ellos la vigilaban desde una banca, Sebastián volvió a hacer la pregunta. ¿Te casarías conmigo, Valentina Cruz? Esta vez Valentina estaba lista. Sí, respondió sin dudarlo. Sí, me casaré contigo. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña e íntima. No fue la gran boda de sociedad que la familia de Sebastián había esperado alguna vez. Fue en el mismo pequeño parque donde Valentina le había dicho por primera vez que estaba embarazada, el lugar donde su historia realmente comenzó. La familia de Valentina estaba allí, orgullosa y solidaria. La familia de Sebastián también asistió, incluyendo a Elvira, quien sostuvo a Isabela durante la ceremonia. Amigos de ambos lados, compañeros de trabajo, personas que habían sido parte de su viaje. Cuando Valentina caminó hacia Sebastián, no llevaba un vestido de novia tradicional, sino un elegante traje blanco que había diseñado ella misma. Isabela, ahora de 18 meses, caminaba delante de ella con un vestido de flores, dejando pétalos en el camino con ayuda de la hermana de Valentina. Sofía, los votos que intercambiaron no fueron tradicionales. Hablaron sobre segundas oportunidades, sobre crecer a través de la adversidad, sobre elegirse mutuamente cada día, no por obligación, sino por amor genuino. Hace 2 años, dijo Valentina durante sus votos, era una joven ingenua que pensaba que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Luego aprendí dolorosamente que el amor sin compromiso, sin sacrificio real, sin voluntad de luchar por lo que importa, no es realmente amor en absoluto. Pero también aprendí que el verdadero amor puede sobrevivir errores, puede crecer a través del dolor, puede transformarse en algo más fuerte y más auténtico que lo que era originalmente. Te amo, Sebastián, no a pesar de nuestro pasado complicado, sino en parte gracias a él, porque nos enseñó lo que realmente importa. Y yo te amo, respondió Sebastián con lágrimas en sus ojos, porque me enseñaste lo que significa ser valiente.
No la valentía de dirigir una empresa o tomar decisiones de negocios difíciles, sino la valentía real de elegir amor sobre conveniencia, de elegir autenticidad sobre apariencias, de elegir familia sobre estatus. Me hiciste un mejor hombre y pasaré el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú e Isabella merecen. La recepción fue alegre y relajada, llena de risa y música. En un momento, Beatriz se acercó a Valentina con lágrimas en los ojos. «Perdóname, hija», dijo, «por juzgarte, por no apoyarte cuando más me necesitabas». «Ya te perdoné, mamá», respondió Valentina abrazándola. «Y espero que tú me perdones por preocuparte tanto». «No hay nada que perdonar», dijo Beatriz. «Eres mi hija y siempre estaré orgullosa de ti. Mira lo que construiste de una situación que parecía imposible. Convertiste vergüenza en triunfo, dolor en fortaleza». Mientras la noche continuaba, Valentina se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 2 años. De mesera con sueños a diseñadora gráfica exitosa. De hija avergonzada, expulsada de su casa, a esposa de uno de los CEOs más poderosos de Colombia. De madre soltera luchando a madre en una familia que finalmente tenía el apoyo que siempre había necesitado. Pero más importante que cualquiera de esos logros externos era quién se había convertido en el proceso. Había descubierto una fortaleza interior que nunca supo que poseía. Había aprendido que su valor no venía de la aprobación de otros, sino de su propia integridad y determinación. Había aprendido que el amor real no es fácil ni perfecto, sino que requiere trabajo constante, y la voluntad de seguir eligiéndose mutuamente incluso cuando es difícil. Años más tarde, cuando Isabella tenía 5 años y preguntó cómo se conocieron sus papás, Valentina y Sebastián intercambiaron una mirada cómplice antes de responder. Fue complicado. Comenzó Sebastián con una sonrisa. Muy complicado, añadió Valentina. Pero al final, las mejores historias suelen serlo. ¿Y me aman?, preguntó Isabella con la inocencia de una niña de 5 años. Más que a cualquier cosa en el mundo, respondieron ambos al unísono. Y era verdad. Isabella no solo había sido el catalizador que forzó a Sebastián a enfrentar sus prioridades y a Valentina a descubrir su fortaleza, sino que se había convertido en el centro de sus vidas de una manera que nunca podrían haber anticipado. Mirando hacia atrás, en aquella cena familiar, donde fue regañada y humillada por su embarazo, Valentina a veces se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Y si su familia la hubiera apoyado desde el principio? ¿Y si Sebastián hubiera estado presente desde el comienzo? ¿Habría desarrollado la misma fortaleza, la misma resiliencia? Probablemente no. Y aunque no le gustaría revivir ese dolor, tampoco lo cambiaría. Porque ese dolor la había forjado en quien era ahora. Una mujer que sabía su propio valor, que no necesitaba validación externa, que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en apariencias o aprobación social, sino en integridad personal y amor genuino. La pobre niña que fue regañada por quedar embarazada antes de casarse había crecido para convertirse en una mujer poderosa que no solo se casó con el CEO, sino que lo hizo en sus propios términos, con dignidad y fortaleza, que inspiraba a todos los que conocían su historia. Y esa, reflexionó Valentina mientras veía a su esposo jugar con su hija en el jardín de su casa, era la sorpresa más grande de todas. No que el padre fuera un CEO, sino que ella descubriera que nunca necesitó rescate. Lo que necesitaba y lo que finalmente encontró era la fuerza para rescatarse a sí misma.